Como se ha estado enfatizando en estos días, el Señor colocó en el corazón de los hermanos que estamos en la obra compartir nuevamente este año o hablar acerca del Espíritu Santo, su persona, su obra. Y Dios mediante lo pudimos hacer así en Santiago, en el retiro que tenemos en la zona central hace un par de semanas. Y esa fue la palabra que compartimos también acerca de la obra y de la persona del Espíritu Santo. Y lo mismo también entonces sentimos que debía ser compartido aquí en Rucacura. Hace años atrás ya los obreros, muchos años atrás, tomamos una especie de acuerdo delante del Señor de hasta donde sea posible compartir la misma palabra tanto en la zona central como en la zona sur. Y aunque no siempre ha sido posible, en general hemos tratado de guardar o mantener ese acuerdo. Creemos que es importante para que todos los hermanos vayan siendo guiados por una misma visión, un mismo entendimiento del Señor. Que el Señor pueda socorrernos por su palabra. Es tan importante, hermanos, aprovechar la palabra del Señor. Uno de los grandes defectos que los cristianos tenemos es que recibimos la palabra con gozo, nos gozamos en el momento en que recibimos la palabra, cuando el Señor habla a nuestros corazones, pero luego volvemos a lo que tenemos que hacer y rápidamente nos olvidamos de la palabra. Y cuando nosotros hacemos eso, aunque la palabra en el momento haya tenido un efecto en nuestra vida, finalmente ella se vuelve infructuosa. Porque para que la palabra de Dios pueda tener efecto profundo en nuestra vida, tenemos que aprender a meditar en la palabra del Señor. Y es una necesidad vital, que cada uno de nosotros aprenda a meditar en la palabra de Dios. Si usted lee con atención el Salmo 1, dice así: bienaventurado el varón que no... A ver, leamos lo mejor para recordarlo bien. Fíjese lo que dice ahí el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esa palabra que se usa allí, esa expresión meditar de día y de noche, literalmente en hebreo es rumiar, lo mismo que hacen las vacas, porque es un proceso de digerir mediante volver constantemente a traer el alimento y volver a masticarlo y volver a pasar por todo el proceso de digestión. Eso significa literalmente en la Escritura meditar. Y la meditación en la palabra de Dios es una necesidad para que esa palabra realmente lleve fruto. No es suficiente con que usted la escuche, no es suficiente con que usted se goce en ella. Es necesario que usted aprenda a hacer el ejercicio de traer esa palabra nuevamente a su mente, a su corazón y meditar en ella para que esa palabra lleve fruto y la vida que está en esa palabra pueda ser absorbida por nuestro ser. Por eso fíjese el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Y eso qué significa? Que fíjese que esto no es automático, para hacer este árbol plantado junto a corrientes de agua, y esas corrientes de agua nos hablan del Espíritu Santo, para que el Espíritu de Dios pueda vivificar nuestra vida, potenciar nuestra vida, para que realmente pueda hacer su obra transformadora, nosotros tenemos que aprender a cooperar, a colaborar con el Espíritu Santo. Y una de las maneras en que cooperamos con el Espíritu Santo y su obra en nuestras vidas, es meditando en la palabra de Dios. Así que quería dejar eso primero para que usted lo recuerde. No es suficiente escuchar la palabra, es necesario aprender a meditar para extraer de ella todo el provecho que ella tiene. De hecho, en estos días me alegró mucho ver que hay un grupo de jóvenes de Santiago que ha venido al retiro y ellos en la tarde se reúnen y la misma palabra que se ha compartido aquí la conversan, la meditan, la vuelven a repasar. Y ese es un ejercicio bueno, es un buen ejercicio, porque de esa manera nosotros cooperamos para que el Espíritu Santo pueda traer todo el beneficio y todo el provecho que la palabra de Dios puede traer a nuestras vidas. Así que el Señor nos ayude a no solamente oír su palabra, sino a aprender a meditar en ella. Muy bien,
Vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Estamos hablando acerca del Espíritu Santo de Dios. En la mañana, nuestro hermano César nos habló, casi como un gemido del corazón del hermano, acerca de la necesidad de experimentar de manera real la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, que algunos han llamado el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque en realidad no son los Hechos de los Apóstoles. Básicamente se menciona la obra o el servicio de dos apóstoles en la primera parte hasta el capítulo 10, el apóstol Pedro, o capítulo 12, el apóstol Pedro, y de ahí en adelante principalmente el apóstol Pablo. Otros lo han llamado los Hechos de Jesucristo resucitado, también es verdad. Es el Señor Jesucristo resucitado que a través del Espíritu Santo está obrando, está operando en su iglesia, a través de su iglesia. Eso también es cierto. Pero también es correcto decir que son los hechos del Espíritu Santo. Porque quien está obrando, quien está gobernando, quien está operando, quien está haciendo todo lo que ocurre aquí, aunque son los hermanos, pero es el Espíritu Santo, finalmente la fuente de todo lo que está ocurriendo aquí. Entonces, el capítulo 1 de Hechos, versículo 1, comienza así. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ese primer tratado que aquí se menciona es el Evangelio de Lucas, el primer tratado. Y en ese tratado, el tema esencial, o el tema del tratado es todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahora, note con atención lo que dice el escritor, Lucas. Lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. No solo lo que Jesús comenzó a enseñar, no solo lo que Él enseñó verbalmente, oralmente a sus discípulos, sino también lo que Jesús hizo. Porque nosotros no solamente necesitamos aprender de lo que Jesús enseñó, habló. Uno de los grandes defectos de nuestra formación o de la manera en que somos formados con respecto a la manera en que eran formados los discípulos en el tiempo del Señor, es que nuestra formación es esencialmente, tiene un énfasis esencialmente cognitivo, académico. Desde que somos niños vamos a una escuela donde nos sentamos en un banco y escuchamos a un profesor que nos transmite contenidos, información. Y eso continúa luego en la universidad. Pero el Señor Jesucristo, cuando formó a sus discípulos, no solo les enseñó con palabras, no solo les transmitió información acerca del reino de Dios y del propósito de Dios y la voluntad de Dios para ellos, pero también les enseñó con su ejemplo. Es por eso que la Escritura dice que Jesús los llamó para que estuviesen con Él. Y el propósito era que ellos no solamente escuchasen las palabras del Señor. Había mucha gente que, entre paréntesis, seguía al Señor y escuchaba sus palabras. Pero estos hombres que estuvieron en la intimidad con Jesús, que estuvieron al lado del Señor Jesús durante 3 años y medio, no solo aprendieron de lo que el Señor enseñó, que claro que lo aprendieron, pero también aprendieron muchas cosas de lo que Jesús hizo. Y hay una parte importante del aprendizaje, de la formación de los discípulos, de los 12, de los apóstoles, que no se recibió oralmente, sino que se recibió a través del ejemplo, y que está en la Escritura. Pero entonces nosotros necesitamos leer con atención la Escritura para descubrir no solo lo que Jesús les transmitió verbalmente, sino lo que Él les transmitió a través de su ejemplo, viviendo con ellos. Y las dos cosas son igualmente importantes. Jesús los preparó durante 3 años y medio. Estos hombres que aparecen aquí al principio de Hechos de los Apóstoles son hombres que han estado 3 años y medio con Jesús y han estado siendo preparados, formados por el Señor Jesús para este evento que viene a ocurrir ahora en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Por eso en el primer tratado hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó, y esa palabra es importante también, porque el sentido es que el Señor comenzó, pero luego ahora va a continuar haciendo, ya no directamente, sino ahora sí, a través de su cuerpo, a través de los suyos, de su iglesia. Entonces dice, ese es el primer tratado, lo que Jesús comenzó a hacer
y a enseñar. Fíjese el versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El reino de Dios, del cual el Señor aquí les habla durante 40 días, el reino de Dios o el reino de los cielos, fue el gran tema, el gran asunto del ministerio del Señor. Si uno pudiera resumir toda la enseñanza, todo lo que Jesús transmitió a sus discípulos, debería ponerle ese título, el reino de Dios. Cuando el Señor Jesús comenzó a predicar, sus primeras palabras, lo primero que el Señor dijo fue, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y durante todo su ministerio, el Señor Jesús habló, enseñó, predicó, anunció la llegada, la venida, la manifestación del reino de Dios. Y no solo lo predicó, no solo lo anunció, no solo lo enseñó, sino que manifestó en su vida y en su ministerio el poder, la gloria y la presencia del reino de Dios entre los hombres. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es ese reino? Y aquí luego dice la Escritura incluso que después que el Señor resucitó, continuó durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Y qué es ese reino? Si uno pudiese definir el reino de Dios de una manera simple, sencilla, no es muy simple definir el reino de Dios, pero si pudiésemos hacerlo, porque no hay una definición en la Escritura del reino de Dios. ¿Pero qué es el reino de Dios? De manera simple, sencilla, es la presencia manifiesta de Dios, disponible de Dios para los hombres. Eso es el reino de Dios. Es que Dios se hace presente en medio de la historia humana, en medio de la condición humana, se hace presente, se hace disponible con su poder, su gloria, su amor, su compasión, sus recursos, para transformar completamente el curso de la historia humana y la condición humana, la condición de los hombres. Es la irrupción, es la invasión del cielo en la tierra. Es el reino de Dios. El reino de los cielos se ha acercado. El poder, la autoridad, la gloria, la potencia, todos los recursos del cielo se han acercado a la tierra. La puerta del cielo se ha abierto sobre la tierra. El cielo está tocando la tierra. Y porque el cielo está tocando la tierra, el curso entero de la historia de esta tierra, de este mundo, está siendo cambiado, transformado. El poder del pecado, el poder de la muerte, el poder de Satanás están siendo destruidos, deshechos. Están terminando en nada. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque Dios mismo se ha hecho presente en la historia humana. Y todo eso se encarna de manera plena en el Señor Jesucristo. Es en Él que el reino de los cielos se ha acercado. Y de eso el Señor les está hablando durante 40 días. Pero mira entonces lo que les dice en el versículo 4. El Señor está a punto de irse. Es el momento previo a la partida, a la ascensión del Señor a los cielos. El Señor está a punto de ser llevado al cielo y desaparecer físicamente del curso de la historia humana. ¿Qué va a ocurrir ahora? ¿Qué va a venir ahora? ¿Qué viene ahora? Si el Señor mismo será llevado al cielo después de haber resucitado, ¿qué va a ocurrir en el futuro? ¿Qué viene ahora hacia el futuro? Y entonces mire lo que Él les dice a sus discípulos. Capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y entonces les dice que todavía no es tiempo de ir y cumplir la misión que les ha encomendado. No todavía, les dice el Señor. Recuerden que en los evangelios se dice que al final de su tiempo con los discípulos el Señor les dijo, id por todo el mundo, y los envió. Y predicad el evangelio a toda criatura, oíd y haced discípulos a todas las naciones. Yo me imagino que cuando los apóstoles escucharon esa comisión, lo mínimo es que se deben haber quedado perplejos. ¿Cómo vamos a hacer eso?
Ir por todo el mundo. Es una tarea realmente titánica, que está más allá de las fuerzas de ningún hombre. Ir por todo el mundo. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Con qué poder, con qué recursos se puede cumplir una comisión así? ¿Cómo podían esos hombres, que usted sabe quién eran esos hombres? No eran ni poderosos ni ricos, no tenían recursos humanos, no tenían sabiduría humana, no eran famosos ni reconocidos por nadie, no contaban con el poder político ni económico para hacer absolutamente nada de eso. Eran simples pescadores y personas comunes y corrientes a quienes el Señor llamó para estar con Él. Pero ¿qué recursos tenían ellos para cumplir una comisión semejante? Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo se puede cumplir una tarea así? Por eso el Señor les dijo, pero no vayan todavía. Tiene que ocurrir algo que es absolutamente imprescindible para que ustedes puedan ir por todo el mundo y cumplir esta comisión. Porque es una comisión que excede todos los poderes y las capacidades humanas. No es una comisión que usted y yo pudiéramos cumplir, ni ellos, ni nadie pudiera cumplir simplemente con los recursos que tiene el hombre. Aunque ellos contaran con todo el poder de los recursos de este mundo, aún así no hubiesen podido cumplir esa comisión. Porque es una tarea que viene del cielo y que solo el cielo puede cumplir en la tierra. Porque es la manifestación del reino de los cielos sobre la tierra. Y como una vez el apóstol Pablo preguntó, y para estas cosas, para hacer esto, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? Yo le pregunto a mi hermano, ¿quién de nosotros es suficiente en sí mismo? ¿Qué hombre puede cumplir con este mandamiento, con esta comisión? Ninguno. No hay hombre suficiente. Pero sí hay uno que es suficiente. Más que suficiente. Absolutamente suficiente. ¿Quién es ese? El Espíritu Santo de Dios. Por eso el Señor les dijo, la promesa del Padre que oísteis de mí. Usted recuerda cuando Juan el Bautista comenzó a predicar. Él dijo, yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo. Dice, después de mí viene uno que es antes de mí porque era primero que yo. Dice, de él dice, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Fíjese que Juan el Bautista era el más grande de los profetas, pero ni el más grande de los profetas dice, es digno ni siquiera de hacer el trabajo del más bajo de los esclavos, que es desatar la correa del calzado del maestro. Ni siquiera de eso soy digno, de ser el más bajo y el más despreciable de los esclavos. Ni siquiera eso soy digno yo con respecto a él. Cuán grande es aquel que viene. Y cuando él venga, dice, yo a la verdad os bautizo con agua. Pero cuando él venga, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Bendito sea el Señor, hermanos amados. Ahora, ¿qué significa bautizar? Y Juan el Bautista estaba haciendo una referencia bien específica y concreta. Literalmente, bautizar en griego, la palabra baptizo en griego significa sumergir. Sumergir. Y eso es lo que hacía Juan el Bautista. Tomaba a las personas y las sumergía completamente en el río Jordán, bajo las aguas, para arrepentimiento y perdón de los pecados. Pero aquel que viene después de mí, dijo él, os sumergirá en el Espíritu Santo y fuego. Una inmersión en ese espíritu, en ese río de poder, que no es el río Jordán, sino aquel río que los profetas vieron en el tiempo antiguo, aquel río que fluye del trono de Dios, que es un río de vida, que es un río de fuego. En Daniel capítulo 7 se nos dice que del trono de Dios fluía un río de fuego ardiente. En ese río serán sumergidos por aquel que viene después de mí. Ser sumergido es ser simplemente saturado. ¿Cuántos de ustedes fueron bautizados en agua? Todos nosotros, para ser hijos de Dios, para seguir a Cristo, tuvimos que ser bautizados en agua. Y cuando usted se mete al agua, usted es simplemente absorbido, es completamente envuelto por las aguas. ¿No es así?
Y el Señor dijo, y Juan el Bautista dijo, aquel que viene después de mí os sumergirá completamente, serán envueltos completamente en el Espíritu Santo de Dios y el fuego de Dios. Eso hará el Señor Jesucristo. Y ahora el Señor les dice, ustedes ya escucharon esa promesa de mí, pero tiene que cumplirse, tiene que venir. Entonces les dice el versículo 7, capítulo 1, versículo 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, ahí estaban algunas preguntas escatológicas y Él les dice, eso no importa ahora. No es el problema de ustedes ese. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ustedes serán investidos de tal poder, con tal tipo, clase de poder, que serán impulsados por ese poder para ser mis testigos hasta lo último de la tierra. No se preocupen por eso. Ese poder los impulsará, los llevará hasta donde ustedes ni sueñan que se puede ir. Serán capacitados para llegar más allá de lo que jamás pensaron que se podría llegar. Porque es en la virtud de ese poder que ustedes serán llevados hasta lo último de la tierra. Amén. Es el poder de Dios, ese poder que los llevará hasta lo último de la tierra. Ahora, pensemos un momento en qué significa esta palabra, recibiréis poder. ¿De qué poder está hablando el Señor Jesús? ¿Qué poder es ese que se menciona aquí? ¿Qué clase de poder es este? En Efesios capítulo 1, Pablo dice que él ora, ruega a Dios, el Padre, para que recibamos espíritu de sabiduría y de revelación, entre otras cosas, para que podamos entender cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Y ahí usa varias palabras superlativas porque casi no tiene manera de describir cuán grande es ese poder. La supereminente grandeza de su fuerza eficaz, dice en otra traducción. Son todas palabras superlativas. ¿Por qué? Porque es como si el lenguaje no alcanzara, el idioma no alcanzara a describir cuán grande es ese poder. Entonces déjeme hacer una comparación para que de alguna manera podamos, si Dios nos ayuda, si el Señor nos socorre, entender cuán grande es el poder del que está hablando el Señor Jesús aquí. En el universo creado por Dios hay desplegado una gran cantidad de poder. En esta creación divina, en el universo, en la creación, hay poder desplegado. Dios ejerció una cantidad de poder inimaginable para crear este universo. Es tal el poder que se requiere para, por ejemplo, crear la materia y mantener la materia en existencia y los átomos juntos para formar todo lo que vemos, que es casi inconcebible para nosotros. Los científicos dicen que solo en una nuez, hay tanta energía, se necesita es tanta la energía que se contiene en solo una nuez, que si se pudiese liberar toda esa energía, todo ese poder, sería suficiente para alumbrar una ciudad como Santiago, entera, durante un año. Eso es poder. Ese es el poder que los científicos liberaron cuando hicieron la bomba atómica, en parte. Ese es el poder que está contenido en el átomo. Pero cuando los científicos van hacia el origen del universo, ellos se dan cuenta y dicen, ¿sabe? Para crear el universo se requirió tal cantidad de energía, tal cantidad de poder, que no existen leyes, ni matemáticas, ni física capaz de describir ese poder. Y eso está en los libros de ciencia. Es por eso que ese punto original, ese comienzo, esa energía original, ellos la llaman una singularidad. Y con eso simplemente quiere decir, es algo que no podemos explicar. La física, la matemática, simplemente fracasa cuando trata de explicar esa singularidad, porque es tanto el poder que está contenido allí, que fue necesario para dar vida y existencia a este universo. ¿De dónde vino ese poder, hermano amado? No vino del universo,
Ese poder vino de quien creó todas las cosas. Vino de Dios. Hermano amado, ese es un poder inimaginable. Inimaginable. De ese poder surgieron todas las estrellas que existen, surgieron todas las galaxias. Y ese poder vino de Dios. Vino del Espíritu Santo de Dios. Porque la Escritura dice, en el principio creó Dios todas las cosas. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sabe cuál es el sentido? Que el Espíritu de Dios era como un viento, pero también era como una paloma que estaba empollando toda la creación. Es decir, estaba prestando el poder, la energía necesaria para dar forma a todo lo creado por Dios. De manera que es por el poder del Espíritu Santo que se crearon y se formaron y se definieron todas las cosas que existen. Eso lo dice la Escritura. Pero déjeme decirle algo. Ese poder desplegado en la creación no es nada comparado con este poder del que habla aquí la Escritura. Porque este es el poder más supereminente de todos. Este es el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Ese es el poder que Él invistió, que Él enviaría por medio de su Espíritu Santo. Porque, fíjese la diferencia. En el caso del poder que está en la creación, es un poder que Dios ha delegado, ha otorgado, ha dado a la creación. Pero aquí no se está hablando simplemente de poder, se está hablando de la fuente, del origen, de la causa de todo poder. Y ese es el Espíritu Santo de Dios. Recibiréis poder. Es el poder que es capaz de renovar, de restaurar todas las cosas. Bendito sea el Señor. De ese poder está hablando. Porque la creación cayó. Porque la creación entera fue afectada por el pecado. Fue afectada, fue arrastrada por la caída del hombre. Porque fue dañada. Porque fue sometida a la vanidad y a la muerte. Porque está destinada a corromperse y a perecer y a terminar en nada. A menos que Dios intervenga para revertir todo. Y ese es el poder que ha venido con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Piensa un momento en eso. Poder. Un poder inimaginable, indescriptible. Es el que vendrá. Recibiréis poder. Un poder más grande que cualquier poder que exista en esta creación. Y capaz de someter todas las cosas a la voluntad y al propósito eterno de Dios. Capaz de someter todo el universo y llevarlo de vuelta al propósito y la voluntad eterna de Dios. Ese es el poder que vendrá o que vendría por el Espíritu Santo de Dios. Recibiréis poder y entonces me seréis testigos. Entonces vea lo que ocurrió ahora. ¿Qué hicieron esos hombres? Capítulo 1, versículo 13. Esos hombres volvieron a Jerusalén una vez que el Señor Jesús se fue. Y en el versículo 13 dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Es decir, los apóstoles estaban allí. Y todos estos, versículo 14, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Fíjese que ellos, sabiendo lo que el Señor les había prometido, el Señor les dijo, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de ese poder de lo alto que los capacitará, los impulsará para ser testigos hasta lo último de la tierra, para llevar adelante la voluntad y el propósito de Dios hasta lo último de la tierra. Pero ellos no asumieron una actitud pasiva frente a la venida del Espíritu Santo. Porque bien podría haber ocurrido que hubiesen dicho, bueno, si el Señor lo prometió, va a venir de cualquier manera y de todas maneras. Vámonos cada uno a hacer lo nuestro, sigamos cada uno en lo nuestro y en algún momento vendrá el Espíritu Santo de Dios. Pero no fue esa la actitud con que ellos reaccionaron. Porque recuerde, ellos fueron enseñados por el Señor Jesucristo. No solo con palabras, pero también con su ejemplo. ¿Y sabe una de las cosas que ellos aprendieron? Que se grabó a fuego del ejemplo del Señor para ellos. Que el Señor
dedicaba las horas, los momentos, los tiempos más importantes de su vida a buscar la presencia de su Padre y a estar en comunión con el Padre. El Señor Jesucristo se apartaba para ser capacitado, para oír la voz del Padre, para llenarse del corazón del Padre, de la voluntad del Padre, de la gracia del Padre, de la mente del Padre, de todo lo que venía del Padre, para llenarse de ese poder. Él se apartaba constantemente, dice Lucas, habitualmente a lugares desiertos. Y esperaba, y oía, y escuchaba, y recibía, y luego volvía lleno de la presencia, de la gloria y de la vida del Padre, y de las palabras del Padre, y del poder de su Padre. Si Jesús hacía eso, y los discípulos veían que Jesús hacía eso, ¿qué hicieron ellos cuando Él les dijo, esperen? Ellos sabían lo que significaba esperar. No es un esperar pasivo, indiferente, distraído. Es un esperar concentrados. Vamos a esperar, pero concentrados, enfocados. Porque de esa manera es que el Espíritu Santo será dado. Amén, hermanos amados. ¿Usted sabe lo que significa esperar al Espíritu Santo de Dios? Durante muchos días esperaron y se enfocaron y se concentraron y se apartaron de todo porque sabían que esto era lo más importante. Amén. Entonces, lección importante para nosotros. El Espíritu Santo no desciende sobre hombres y mujeres distraídos, ocupados en otras cosas, que no están enfocados en Él, ni en su venida, ni en su presencia, ni en la necesidad de que Él los llene. Si para los mismos discípulos fue una necesidad, ¿cuánto más para nosotros? Amén. Y esperaron. Hasta que, fíjese lo que ocurrió entonces, capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, qué glorioso día, hermanos amados. El día de la fiesta de los primeros frutos, el día de la fiesta donde se recoge la gavilla, los frutos se recogían. Y entonces ese día estaban todos unánimes juntos. Recuerde, ninguno distraído, ninguno por allá, por acá haciendo sus cosas. Todos unidos y enfocados, porque entendían que esto era lo más importante. Yo me pregunto, hermanos, ¿hemos entendido que lo más importante para la iglesia, para nosotros como iglesia del Señor, es ser llenos del Espíritu Santo de Dios? Déjeme decirle algo. En la Escritura, y por eso estamos leyendo Hechos de los Apóstoles, en la Escritura no existe una iglesia que no sea llena del Espíritu Santo. Esa es una anormalidad histórica que surge del fracaso de los hijos de Dios, de los creyentes, respecto a vivir una vida llena del Espíritu Santo. Pero ese no es el propósito ni la mente de Dios respecto a su iglesia. Nunca lo fue y nunca lo será. Somos nosotros los que nos hemos acostumbrado a la anormalidad. Somos nosotros los que nos hemos acostumbrado a vivir una vida de iglesia sin la llenura del Espíritu Santo. Pero eso no es el corazón ni el propósito de Dios para nosotros. No porque sea normal, entre comillas, porque nuestra historia, nuestra costumbre dice que es así. Es normal a los ojos de Dios. Por eso tenemos el libro de los Hechos. Porque en el libro de los Hechos nosotros tenemos una visión de la iglesia manifestada en el tiempo, en la historia, en el mundo, tal como está en el corazón de Dios. Y si usted quiere saber lo que la iglesia debe ser en este mundo, vaya al libro de los Hechos. Si usted quiere saber qué quiere Dios que seamos hoy, en esta tierra, aquí y ahora, en este siglo, en esta época, en este año, en este mes, en este día, vaya al libro de los Hechos, porque la voluntad de Dios no cambia jamás. Y Dios no ha cambiado, hermanos amados. Y todavía Él quiere que aparezca esta iglesia potenciada, capacitada, sobrenatural, que se levanta por encima de todos los poderes del mundo, que es irresistible, que es como una marea irresistible, que avanza victoriosa, venciendo y derrotando a todos los poderes de las tinieblas y toda forma de oposición, porque está capacitada por un poder que este mundo no conoce ni es capaz de resistir. Esa es la iglesia de Jesucristo sobre la tierra. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer en Cristo. ¿Usted lo cree? No importa que no lo hayamos visto nunca, eso no importa. Lo veremos si creemos, si somos fieles, si
pedimos, si queremos, si deseamos, si nuestra necesidad de ser llenos del Espíritu Santo se vuelve imperativa para nosotros. Si no nos conformamos, si no decimos, bueno, será. No hay más que esto. No, hermano amado, hay muchísimo más. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y esas cosas, dice Pablo, Dios nos las reveló, nos las concedió por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, no miremos a nuestra experiencia como que nuestra experiencia es el padrón de lo que la iglesia debe ser. No, vaya usted al libro de los Hechos y mire ahí, y ahí usted va a ver lo que el Espíritu Santo puede hacer y realmente hace por la iglesia de Jesucristo. Y cómo todo cambia. Bendito sea el Señor. Entonces vamos ahí. ¿Qué pasó ese día? Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento que soplaba. ¿Sabe lo que quiero recalcar aquí? Fíjese que esto que ocurrió aquí es un hecho real. No es que alguien se levantó y dijo, hermanos, Dios me ha revelado que el Espíritu Santo está sobre todos nosotros. Y vámonos allá con una enseñanza nueva, bonita. No fue una enseñanza. Esto fue un hecho real. Un estruendo, un viento recio, algo que todos escucharon, remeció la casa, remeció la ciudad. Fue tan estruendoso que la gente de la ciudad corrió para ver qué pasaba, qué estruendo era ese. Dígame, ¿eso no es un hecho real? ¿No es algo que ocurrió realmente en este mundo físico y material? El poder de Dios, la gloria de Dios, la presencia de Dios irrumpió física, real, materialmente en la historia humana. Eso es el reino de Dios. Bendito sea el Señor. Y el mundo sintió el golpe. Este mundo, este universo sintió el choque de poder cuando el Espíritu Santo entró en este universo caído. Y se arremeció, tocado por ese poder. ¿No es verdad? Hubo un estruendo, un viento recio. Y todos lo escucharon, incluso los no creyentes. Aún los que no creen, escucharon, vieron, percibieron que algo estaba ocurriendo. Así tiene que ser, hermano amado. Si usted cree que el Espíritu Santo no es más que una especie de influencia imaginaria en su mente, en su corazón, usted está equivocado. El Espíritu Santo no es una influencia invisible que nadie percibe, que nadie entiende, que nadie toca jamás. No, el Espíritu Santo tocó este mundo y lo toca. Y el mundo se estremece cuando el poder del Espíritu Santo lo toca. Bendito sea el Señor. Léalo. Estas no son fábulas. Estas no son historias imaginativas, no son leyendas. Esto es la verdad, esto ocurrió y ocurrirá de nuevo por el poder del Señor y de su gracia. Tiene que ocurrir. Entonces un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Uno de los grandes tipos o figuras del Espíritu Santo en la Biblia es el viento. De hecho, literalmente en el pasaje que citamos en Génesis 1:2, Génesis 1:2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En hebreo es literalmente, y un viento de Dios soplaba poderosamente sobre la faz de las aguas. Esto no es una brisa, aunque a veces el Espíritu Santo viene como una brisa. Pero aquí no fue una brisa, aquí fue un viento estruendoso, un viento poderoso. Como ese viento de Dios del Antiguo Testamento que quiebra los cedros del Líbano y desgaja las encinas de la tierra. Es un viento que dobla a los poderosos, que quebranta a los orgullosos, que derriba los montes y parte las piedras. Es el viento todopoderoso de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor, bendito sea el Espíritu Santo de Dios. Hermanos amados, necesitamos que el Espíritu de Dios abra nuestros ojos para comprender cuán poderoso es Él. Bendito sea su nombre. Un viento poderoso, un huracán. Una vez con el hermano Marcelo Díaz estábamos en Cuba y nos tocó un huracán. No le recomiendo pasar por esa experiencia. Aquí no sabemos nada de huracanes, sabemos de terremotos, pero no de huracanes. Y es realmente aterrorizante el viento, cómo sopla. Los hermanos clavan las puertas, clavan las ventanas con clavos de esos grandes, para que el viento no, porque si el viento entra, hace explotar la casa.
viento poderoso. Y en la noche nosotros encerrados y clavados, y toda la noche un viento rugía allá afuera y nosotros asustados. Realmente es una figura preciosa del poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces el viento nos habla del poder, de la energía del Espíritu Santo. Pero mira el versículo 3 ahora. Y se les aparecieron lenguas, repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Presta atención a este segundo elemento. Otra vez, literalmente se les aparecieron lenguas de fuego. Literalmente aparecieron lenguas de fuego, llamas de fuego que se asentaron sobre cada uno de ellos. Ahí estaban, fueron visibles. Pero lo más importante aquí es el significado de esas llamas. Otro de las grandes figuras del Espíritu Santo es el fuego. Otro de los grandes tipos para explicarnos quién es el Espíritu Santo es el fuego. Recuerda, el Señor Jesús dijo, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y en la figura o en la visión de Daniel, el Espíritu Santo se representa como un río de fuego que procede del trono. Fuego. ¿Por qué fuego? Porque el fuego tiene al menos dos significados fundamentales. El primero es que el fuego representa el poder de purificación. El fuego purifica todo lo que toca. En la Escritura el fuego es un poder purificador. Cuando el fuego toca algo, lo limpia, lo purifica, lo restaura, lo libera de toda la escoria, toda la corrupción, todo aquello que está podrido, dañado. El fuego purifica. Y el Espíritu Santo, cuando llena el corazón, Él lo purifica, lo limpia, lo santifica. Recuerde que el Espíritu Santo es santo. Él no puede morar en corazones sucios, ennegrecidos, corrompidos. Entonces, cuando Él llena el corazón, Él purifica, Él limpia, Él quema todas las impurezas. Hermano amado, el Espíritu Santo es capaz de quemar cualquier impureza, cualquier suciedad, cualquier deformidad. Él purifica, Él limpia, Él santifica. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto necesitamos ese fuego purificador del Espíritu Santo? ¿Cuántas cosas de la carne están allí dañándonos, estropeando nuestra vida, atrapando nuestra vida, estorbando nuestro crecimiento? Y toda la vida luchando con ellas y jamás parece que se van. Pero deje lugar al Espíritu Santo. Y Él es como un fuego purificador. Él quema, Él derrite en un instante lo que los años no pueden derretir. Él deshace el hielo del corazón, Él derrite la suciedad del corazón, Él limpia, Él purifica. Es el poder del Espíritu Santo el que nos santifica para Dios y nos hace arder como una llama que no se consume. Bendito sea el Señor. Él es como un fuego ardiente y purificador. Bendito sea el Señor. Pero no solo eso, junto con eso, ¿sabe por qué Él también es un fuego? Porque en la Escritura el amor de Dios está descrito como un fuego. Vea conmigo, Cantares capítulo 8. Cantares capítulo 8, versículo 6. Le dice la amada al amado. El capítulo 8 es la consumación del amor. De la novia por el novio, de la amada por el amado, de la iglesia por Cristo. Es el amor en su estado más puro, más completo, más perfecto. Y mire lo que dice aquí ella. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. Este amor que habla aquí, ¿se acuerda que lo hablamos cuando hablamos de los matrimonios? Este no es un amor humano. Este es el amor divino. Ese es el amor de Dios. Y mire cómo es este amor. Porque fuerte como la muerte es el amor. Duros como el Seol los celos. Sus brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Hermano amado, el Espíritu de Dios es un fuego, es una llama ardiente de amor. Cuando Él toca el corazón, Él enciende el corazón con una llama de amor que nada ni nadie podrá extinguir jamás.
No hay río, por grande y poderoso que sea. No hay avalancha, no hay poder, por grande y poderoso que sea, que pueda apagar el fuego del amor de Dios que el Espíritu Santo enciende en el corazón de los creyentes. Ese es el amor que levantó a los santos al principio. Se encendieron de un amor inexplicable, indestructible. Ese es el amor que llevó a los santos a morir por Cristo de la manera en que murieron. Es ese amor que encendió su corazón, lo que los llevó a esa vida de entrega y de sacrificio. Por ese amor, encendido por el Espíritu Santo, Esteban murió como un mártir, sonriendo y perdonando y viendo la gloria de Dios. Eso no es algo que el hombre pueda producir. Ese es el fuego del Espíritu Santo que enciende en el corazón humano un amor sobrenatural, divino, inextinguible, una llama que nada puede apagar. No lo ahogarán los ríos, ni el diablo, ni el mundo, ni la muerte. Recuerda lo que dice Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pero ese amor es algo real. Es algo real. El Espíritu enciende esa llama ardiente en el corazón. Es por ese amor que los apóstoles abandonaron, dejaron. Es por esa llama que el Espíritu encendió en el corazón de Pablo, que Pablo se convirtió en el hombre que fue. Es por esa llama que los misioneros antiguos fueron y dejaron lo que tenían y fueron a lugares olvidados, perdidos, donde nadie iba, y predicaron a Cristo y sufrieron por Cristo y murieron por Cristo. No porque ellos podían, sino porque fueron encendidos por un amor que nada puede apagar. Es por eso que el Señor Jesús le dice a la iglesia en Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sabe lo que significa eso? La llama del amor se está apagando. Ya no arde en ti el fuego del Espíritu Santo. Tu lámpara se está apagando. Y si tú no te arrepientes, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, porque tu llama se extinguió. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿esa llama está ardiendo en tu corazón? No me digas amén a mí, porque no importa lo que me digas. Pero delante de Dios, arde tu corazón. Arde todavía con la llama del fuego del Espíritu. ¿Usted recuerda lo que el Señor Jesús, lo que Pablo le dice a los efesios? Él les dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Qué quiere decir el apóstol con eso? ¿Que no bebamos vino? No, puede que también, pero no solo eso. El vino es aquello que nos satura, que nos embota, que cautiva nuestra voluntad, cautiva nuestro corazón, cautiva nuestra mente. Es aquello de lo cual estamos llenos. Y a veces, hermanos, estamos tan llenos de cosas que no son ese fuego ardiente del Espíritu. Y no estoy hablando de pecados. Otras cosas que llenan tu corazón, llenan tu vida. ¿Sabes cómo sabes eso? Fácil. Aquello que te apasiona, aquello que te arrastra, aquello que te motiva, aquello que te lleva a hacer o no hacer cosas. Eso es lo que verdaderamente arde en tu corazón. Pero cuando el Espíritu Santo llena el corazón, Él enciende un fuego de amor por Cristo, por la iglesia, por la obra de Dios, que nada de este mundo puede apagar jamás. Recuerdo hace un tiempo atrás leía la biografía de A.B. Simpson, aquel gran predicador del principios del siglo XX. Y A.B. Simpson era un ministro del Señor exitosísimo. Y tenía una de las iglesias más ricas de la alta sociedad de Nueva York. Y era un hombre exitoso, famoso, todo el mundo admiraba a A.B. Simpson. Pero un día se le ocurrió, y él dice que fue una ocurrencia más bien en la carne, no muy guiado por el Señor, pero se le ocurrió hacer una campaña, reunir a todas las iglesias de la ciudad para predicar el evangelio a la gente más pobre. Y lo hizo. E invitaron a un evangelista. Y el evangelista fue y predicó el evangelio. Y A.B. Simpson cuenta lo siguiente: y cuando yo estaba allí, y aquel hombre comenzó a hacer un llamado, y a llamar a los hombres al arrepentimiento, y yo era aquel ministro orgulloso y frío, seguro de sí mismo, lleno de conocimiento, de teología, de fama, y todo lo que yo quería lo tenía. Pero ahí estaba yo, dice él. Y ese hombre hizo un llamado. Y yo comencé a ver esas personas que venían a Cristo. Y de pronto, dice, tuve una visión.
y vi una larga fila de personas de todas partes del mundo, de todas las naciones, de todas las tribus, de todas las razas, que venían al Salvador. Y un amor tan profundo, dice él, tan intenso ardió en mi corazón y me quebrantó. Y fue tan profundo que ese día A.B. Simpson lo abandonó todo. Dejó la iglesia, dejó ese ministerio famoso, lo dejó todo y se fue a predicar a las calles, encendido por una llama que nunca más se apagó en su vida. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios por nosotros. Él puede encender corazones con una llama que jamás se extingue. Yo recuerdo lo mismo, algo muy parecido cuenta Hudson Taylor. Dice, él había ido a China y había estado en China predicando al Señor, cargado por la visión de llevar el Evangelio al interior de China. Pero se enfermó y tuvo que volver a Inglaterra. Y vivía entristecido y atormentado porque, por un lado, sabía que el Señor lo llamaba a China, pero no tenía la fe suficiente para dar ese paso de abandonar todo e ir a China. Y comprometer además a otros en esa visión. Y dice, un día fue una reunión en la iglesia, ahí en una ciudad. Y una reunión maravillosa, dice, los hermanos se gozaban, estaban alegres, cantaban al Señor. Pero mi corazón estaba destruido, estaba partido de amor. Y no podía olvidarme del rostro de esos hombres y mujeres en China. Y cuando los venían a mi mente, mi corazón lloraba y se partía. Entonces dice, no aguanté más y salí a caminar por la playa solo. Me fui de la reunión. Y allí caminando, el Señor finalmente me venció. Y su amor me venció y me derrotó. Y me consagré a la obra de mi vida. Y le dije que sí al Señor. Y desde ese día en adelante se convirtió en un instrumento para llevar el Evangelio a millones y millones de personas perdidas al interior de China. Porque el amor de Cristo, la llama ardiente del Espíritu, lo venció. Y yo te pregunto, hermanos, ¿no crees que tu corazón puede ser vencido, derretido, ganado por el Espíritu Santo? Con una llama que jamás se apagará. ¿Cuánto necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Eso ocurrió en Pentecostés. Fueron llenos del Espíritu Santo. Mire, dice, y se les aparecieron lenguas como de fuego. Ese fuego no solo ardió sobre ellos, sino que quemó su corazón, ardió en su corazón para no apagarse más. Y en virtud de ese fuego ardiente fueron impulsados por el Señor, más allá de sí mismo, para hacer cosas inimaginables, increíbles. Y fueron capacitados con poder para expresar el reino de Dios sobre la tierra. Entonces, volvamos ahí a Hechos. Capítulo 2. Versículo 4. Y fueron llenos, todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos amados, ser llenos del Espíritu Santo es una experiencia concreta, real. No es simplemente una teología, es algo real. Oh, hermanos, cuán precioso sería que nos fuésemos de este retiro, no con otra enseñanza más sobre el Espíritu Santo, sino que nos fuésemos con una experiencia de ser llenos del Espíritu Santo. Hermanos, eso lo cambia todo. Esos hombres salieron ese día no con una teología del Espíritu Santo, no con una enseñanza nueva sobre el Espíritu Santo. Esos hombres salieron allí con una experiencia de haber sido llenos hasta quemarse del Espíritu Santo de Dios, con una llama que ardió en todo su ser. Y dice, comenzaron a hablar en otras lenguas. Déjeme explicar algo aquí con respecto a esto. Esto ha sido un punto de controversia interminable. Algunos dicen, la señal de ser lleno del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Yo no voy a afirmar eso, no creo que sea así. Es una posibilidad, por supuesto. Pero déjeme explicar por qué creo que hablaron en otras lenguas. Y por qué muchas veces cuando el Espíritu Santo llena a las personas, hablan en otras lenguas, aunque no necesariamente. Porque la Escritura dice Santiago, que la lengua es el miembro más difícil de gobernar de nuestro cuerpo. Que el hombre que refrena su lengua es capaz de refrenar también todo su ser. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos llena, Él nos llena completamente. El Espíritu Santo, hermanos, la llenura del Espíritu Santo significa dos cosas.
que lamentablemente o trágicamente se han separado en la experiencia de la cristiandad, pero que nunca debieran ir separadas. Por un lado, la llenura del Espíritu Santo significa una llenura de poder, de capacitación sobrenatural. Es una capacitación divina, es un poder divino que está más allá de la capacidad humana para llevar adelante el propósito de Dios y manifestar el reino de Dios sobre la tierra. Y eso, hermanos, es vital y esencial que la iglesia posea ese poder. La iglesia fue creada para ser el instrumento, el vaso que expresa el reino de Dios sobre la tierra, así como Cristo fue el vaso que expresó el reino de Dios sobre la tierra en los días de su carne. No hay ninguna razón para pensar que eso no tiene que ocurrir hoy con la iglesia. Ese poder. Pero es trágico cuando ese poder, esa investidura de poder se separa o se divorcia del carácter. Porque el reino de Dios tiene dos fundamentos. Cuando en el principio Dios creó al hombre, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. De manera que la primera parte del reino de Dios tiene que ver con el carácter de Dios en el hombre. Y la segunda parte, con el poder o la autoridad de Dios manifestada a través del hombre. Y estas dos cosas nunca tienen que ir separadas. Es trágico cuando hay poder sin carácter. Pero también sería trágico que hubiera carácter sin poder. Las dos cosas son necesarias. Tenemos ejemplos en la Escritura de lo que significa tener poder sin carácter. Sansón, Saúl, y la vida de ellos terminó en tragedia. Pero eso no quiere decir que el propósito de Dios es que no haya poder o que debamos rechazar el poder, porque ¿qué seríamos nosotros sin ese poder? No, hermanos amados, ese poder es necesario, es vital para la iglesia de Jesucristo. ¿Qué diferencia hace cuando ese poder se presenta? Mire, dice la Escritura que cuando Pedro predicó la palabra ese día, 3,000 personas se añadieron al Señor. Y eso no fue porque Pedro era tan elocuente ni tan capaz de predicar y convertir personas. Eso fue porque el poder de Dios estaba en sus palabras. Y si usted sigue leyendo, mire lo que dice, versículo 42, 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estas personas que recibieron la palabra, inmediatamente se sumergieron en una vida sobrenatural. Ese perseverar aquí no es un perseverar humano, natural, de la carne. No es algo que nosotros podemos hacer. No es que ellos eran tan capaces que pudieron perseverar. No es una perseverancia humana. La explicación es que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y por ese poder perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué difícil es cuando la iglesia está vacía. Hay ausencia de la vida del Espíritu, del poder del Espíritu en la iglesia. Usted convoca reuniones de oración y vienen 2, vienen 3. Y usted puede enojarse y puede reclamar y puede decirle a los hermanos que hagan esto otro, retarlos, hacerlos sentirse culpables. Nada va a cambiar. Porque ni la culpa, ni el remordimiento, nada de eso hace nada por nosotros. La razón por la que ellos perseveraban en la oración es porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y cuando usted está lleno del Espíritu Santo, cuando la iglesia está llena, hermanos, es inevitable que queramos estar en la presencia de Dios. Que queremos estar, deseamos estar, anhelamos estar, necesitamos estar, porque es como el aire que respiramos. La presencia de Dios se vuelve el aire, tan necesario para nosotros como el aire que respiramos. Usted no ora porque está obligado, porque tiene conciencia de culpa, o porque siente que debiera hacerlo, ni esto ni por lo otro. Usted lo hace porque lo necesita, porque el Espíritu de Dios lo impulsa. ¿Qué diferencia, hermanos? Vivir en la carne, en la energía de la carne, en el poder de la carne, en la capacidad de la carne. Eso es agotador, eso es cansador, eso destruye a cualquiera. Pero qué poder, qué gracia, qué fluidez, qué liberación hay ocurre cuando vivimos en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y la vida cristiana se vuelve fácil, fluida. La palabra de Dios se vuelve real en nuestros corazones. ¿Cuántas enseñanzas? ¿Cuántas doctrinas verdaderas? ¿Cuánta luz hemos recibido de la palabra? Pero ¿por qué no es real en el corazón? ¿Por qué no es real en mi vida? Porque quien hace real la palabra es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu lo hace cuando está llenando
nuestro corazón. San Francisco de Asís decía una frase bien interesante, decía, cuando el corazón está vacío de Dios, el mundo entero está vacío de Dios. Pero cuando el corazón está lleno de Dios, el mundo entero se llena de Dios. ¿Ve la diferencia? Quien hace que todo se llene de la presencia, de la realidad divina, es el Espíritu Santo. Por eso Él es el Espíritu de realidad. Esa palabra debiéramos grabarla a fuego. El único que hace real la palabra de Dios en nuestra vida es el Espíritu Santo de Dios. Y Él lo hace cuando llena nuestra vida. Ser lleno del Espíritu Santo, hermano, no puede ser una experiencia puntual. Cuando usted sigue leyendo el libro de los Hechos, usted descubre que no fue que solo el día de Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo, sino que a lo largo de toda su vida, esos hombres fueron llenos una y otra y otra y otra y otra vez del Espíritu Santo de Dios. Fue una experiencia continua. Amén. Y cada vez más profunda. Sobrevino temor a toda persona. Ah, hermano, qué cosa tremenda, ¿verdad? Aquí esas personas no son los creyentes. Aquí estas son las personas del mundo. Sobrevino temor, porque algo sobrenatural está ocurriendo. Los cristianos de hoy se esfuerzan por impresionar al mundo con marketing, con campañas, con publicidad. Yo recuerdo cuando era joven, vino un famoso predicador a Chile, Jimmy Swaggart, y empapelaron todo Santiago y el metro y todo por todos lados con un cartel que decía experimente la diferencia. Marketing. Pero hermano amado, cuando el Espíritu Santo nos llena, no necesitamos marketing. No necesitamos decirle al mundo experimente la diferencia. La gente ve que hay una diferencia. Percibe algo que no pueden entender y que trae temor al corazón. Porque el reino de Dios está presente en el mundo. Cuando la Shekinah, cuando la gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo, los hombres cayeron de rodillas. Fue automático. Porque la gloria de Dios hace que los hombres caigan de rodillas. ¿Quién puede resistir la gloria de su presencia? ¿Quién puede sostenerse en pie? Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Cuando el Señor está en su templo, y eso es una figura del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo llena la iglesia, todo el mundo enmudece ante la voz de la iglesia. Qué glorioso es eso, ¿verdad, hermanos amados? Entonces el mundo es sacudido. Por eso la Escritura dice, estos que trastornan el mundo entero, también han venido hasta acá. El mundo se sacude porque está en presencia de un poder que no puede resistir. Es invencible. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y vino un poder y un amor encendido que llenó el corazón de los santos. Y vendían sus propiedades. Y perseveraban unánimes cada día en el templo. Es el amor de Dios derramado en la iglesia, encendiendo a la iglesia. Cuando ese amor está derramado en la iglesia, cuando el corazón está encendido por el amor del Espíritu, entonces simplemente somos uno. Recuerda que la Escritura dice que Él nos bautizó por el Espíritu, por un mismo Espíritu, en un solo cuerpo. Cuando el Espíritu Santo nos llena, experimentamos de manera real lo que significa ser uno en Él. Amén. Y usted puede seguir leyendo, yo también. Solo quiero leer un par de pasajes más para terminar. Pero preste atención aquí, el capítulo 4. Los apóstoles Juan y Pedro son llamados delante del Sanedrín. Ahora, pues, trate de imaginar un momento el contexto de este llamamiento y lo que significó. Estos mismos hombres, este mismo Sanedrín, hace poquito atrás, un poquito de tiempo atrás, habían condenado a muerte al Señor Jesucristo y lo habían matado. Así que esto no era un juego, no era algo para reírse, era algo extremadamente peligroso, ser convocados por estos hombres que eran criminales y asesinos en potencia. Y estaban en peligro y fueron llevados allí. Hace un poquito tiempo atrás, cuando Pedro le dijeron, tú estabas con él, arrancó con la cola entre las piernas, asustado, lleno de miedo.
Pero qué cambio, qué transformación cuando el Espíritu Santo arde en el corazón. Hay un poder que el miedo no puede vencer. Hay un poder que el mundo no puede extinguir. Hay un fuego que el mundo no puede apagar. Y mire lo que le pasó a Pedro ahora. Versículo 7, capítulo 4, versículo 7. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y cuidado con lo que dicen, que les puede costar la vida. Pero Pedro, ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo. Y cuando usted está lleno del Espíritu, nada lo puede amedrentar, nada lo puede atemorizar. Porque nada puede amedrentar al Espíritu Santo de Dios. Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿qué dijo? Les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio, etcétera, etcétera. Y fíjese el versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros, y mire lo que les dice, les echan cara inmediatamente que ellos mataron a Jesucristo. Qué valor, ¿verdad? A los mismos hombres que les pueden matar a ellos, les está diciendo, ustedes mataron a Jesucristo. Sí, ustedes. Pero Dios lo resucitó de los muertos. Por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Son palabras de poder, son palabras de victoria, de triunfo en la faz, en el rostro del enemigo, que no se achican ante nada, porque están llenos del Espíritu Santo de Dios. Qué diferencia, ¿verdad? Porque mira la reacción, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, es decir, estos no eran charlatanes, no estaban inventando cosas, habían evidencias concretas del poder del Espíritu Santo, del poder de Jesucristo. El hombre que estaba en pie con ellos no podían decir nada en contra. Y ellos volvieron a los suyos y les contaron las amenazas. ¿Y usted cree que la iglesia se asustó? ¿Se volvieron atrás? Dijeron, escondámonos un poquito hasta que pase la agitación, el tumulto. Guardemos un perfil bajo mientras se arreglan las cosas. Fue eso lo que hizo la iglesia. Dice 23, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos habiéndolo oído, fíjese aquí ya no son los apóstoles, ahora son los hermanos. Uno diría, bueno, los hermanos a lo mejor son más tímidos, son más cuidadosos, más asustadizos. Nada, también estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Y como respuesta dice, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y fíjese el versículo ahora 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Mira sus amenazas. Mira lo que están haciendo contra nosotros y concede a tus siervos. No que pasen piola, se escondan y nadie se dé cuenta. Concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ustedes quieren que nos callemos. Señor, concédenos que hablemos más y más de ti mientras extiendes tu mano. Cuando hubieron orado, ¿cuál fue la respuesta del cielo? El lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué glorioso, ¿verdad? ¿Usted quiere que estos tiempos se repitan? Yo quiero, hermano amado. Yo no solo quiero, yo sé que es posible. Porque la palabra del Señor dice que es posible. Porque el Señor lo prometió y así tiene que ser. Pero recuerde, esto va a ocurrir si realmente deseamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Y si esto se vuelve imperativo para nosotros. Si usted cree que no es necesario, si usted no lo ve como un imperativo, usted lo va a dejar de lado.
Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Es un imperativo para nosotros, hermanos. Necesitamos caminar en el poder del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo no solo nos capacite con poder, sino que transforme nuestro corazón, transforme nuestras emociones, nuestros sentimientos. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos llena de los pensamientos de Cristo. Nos llena de los sentimientos de Cristo, nos llena de las emociones de Cristo, nos llena de los deseos de Cristo. El Espíritu Santo hace habitar a Cristo en nuestras almas y aún en nuestros cuerpos. El Espíritu Santo nos hace vasos que contienen y expresan a Cristo. El Espíritu Santo hace real a Cristo en nosotros y a través de nosotros para el mundo. Y cuando los hombres nos tocan al Señor Jesucristo. Oh, hermano amado, ¿cuántos de nosotros estamos prisioneros de sentimientos, de emociones, de negativas? Algunos hermanos dicen, no, el Espíritu Santo no toca las emociones, no tiene que ver con las emociones. Déjeme decirle que no es así. Las emociones son parte vital de la vida humana, de la existencia humana. Las emociones son como la temperatura de nuestra alma, de nuestra vida. Si sus emociones son negativas, son malas, son equivocadas, erróneas, toda su vida está contaminada. Y ahí usted tiene hermanos que están siempre tristes, siempre negativos, siempre amargados, con un tono de vida negativo. ¿Cómo puede el Espíritu Santo expresar a Cristo a través de usted? No puede. Por eso dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, quítense de vosotros todas estas emociones negativas, para que el Espíritu Santo nos pueda llenar. No, hermano amado, el Espíritu sí toca las emociones. Nosotros no tenemos que manipular las emociones, eso no es nuestra parte, pero el Espíritu Santo sí toca las emociones. El Espíritu Santo toca todo el ser humano. Por eso la lengua, porque la lengua es el órgano controlador de todo lo demás. Si el Espíritu Santo puede tomar nuestra lengua, quiere decir que puede tomar control de todo nuestro ser. Amén. De tu cuerpo, de tus ojos, de tu mente, de tu boca, de tus labios, de tu lengua, de tus pies, de tus manos, de tu alma, de tus emociones, de tus sentimientos, de tus recuerdos, de tu memoria, de tus sentimientos más profundos, de tus creencias, de tus pensamientos. Todo puede ser y tiene que ser tomado y renovado por el Espíritu Santo de Dios. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Y luego ser capacitados con ese poder sobrenatural. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuál tiene que ser nuestra oración entonces? Como la de los apóstoles. Esperaron y esperaron. Lo que nos decía hoy día el hermano César. ¿Cuánto dice, si uno de vosotros se acerca, si su hijo se acerca a uno de ustedes y le pide un pescado o le pide un huevo, usted le da una serpiente, le da un escorpión? ¿Verdad que no? ¿Cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hermanos, déjenme repetir esto. El Espíritu Santo, el ser lleno del Espíritu es una experiencia real, tangible. No es una enseñanza solamente. Es algo que se experimenta y es real en la vida. Uno de los grandes siervos de Dios del pasado, Charles Finney, que fue usado poderosamente por Dios en lo que se llamó el segundo gran avivamiento en Estados Unidos, donde miles y cientos de miles de personas se volvieron a Cristo a través de él y otros. Él dice lo siguiente, y él no era pentecostal, pero esto no tiene que ver con ser carismático ni pentecostal. Dice, un día, después de haber creído en el Señor Jesucristo, estaba yo en mi cuarto y sentí un deseo tan intenso de orar. Y de pronto, dice, fue como si un corazón se derritiera como cera. Y un amor inexpresable se apoderó de mí. Y comencé a llorar. Y ondas, cada vez más poderosas de amor y de alegría pasaban a través de mí. Y llenaban y hacían rebosar mi corazón. Y era tan fuerte que yo rogué a Dios que parara, porque me iba a morir. Pero también le rogué que no terminara, porque no era capaz de resistir que eso terminara. Y así, dice él, estuve por horas y horas, y esos ríos de vida y de amor me llenaron hasta que casi reventé. Eso le pasó a un hombre que no era pentecostal. Pero cuando ese hombre salió de su cuarto, una nación entera fue sacudida por el Espíritu Santo de Dios. Se dice que Charles Finney un día fue a una fábrica a predicar el Evangelio a los europeos, una fábrica de 200 o 300 empleados.
Y cuando Él cruzó la puerta, esas personas comenzaron a llorar. Él no habló, ni abrió su boca. Y a arrepentirse de sus pecados y a clamar perdón y a clamar por la misericordia de Dios. Porque ya no era Charles Finney, era el Espíritu Santo de Dios. Ahora, hermano, ese era un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Qué será si toda la iglesia es llena del Espíritu Santo? ¿Qué será allí en su trabajo, allí en su lugar de trabajo, allí en su lugar de estudio? ¿Qué va a ser allí en su familia cuando usted y yo caminemos llenos del Espíritu Santo de Dios? Sobrevino temor a toda persona. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, el llamado en esta noche, hermanos, es que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y Pedro le dijo a aquellos hombres en su primer mensaje, porque para vosotros es la promesa. A ver, hermano mío, es para ti. No es para el de al lado, no es solo para Finney y Wesley y aquellos grandes predicadores. No es solo para Pablo, Pedro y los 12 ahí en Pentecostés. Para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Ahí están tus niños. También para ellos es la promesa y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es para todos nosotros, hermanos amados. Es la promesa de Cristo para su iglesia. Es lo que Cristo le regaló a su iglesia. Es el don de Cristo a la iglesia. Todo lo que Cristo tenía para dar a la iglesia. Todas sus riquezas, todo su poder, toda su gloria, su vida poderosa. Lo dio cuando dio el Espíritu Santo. Oh, bendito sea el Señor, hermanos amados. Que nuestro corazón se abre esta noche como un vaso sediento. Que nuestra boca se abra. Lléname, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Yo quiero que esa promesa sea mía también. Quiero llenarme y rebosar de ese Espíritu Santo. Eso quiero. ¿Tú lo quieres? Entonces nos vamos a poner en pie. Quizás en este momento ya las palabras son suficientes. No hay nada más que decir. Ahora tenemos que pedir al Espíritu de Dios, lléname, lléname, porque para vosotros es la promesa. Pero tiene que ser así, que el Espíritu de Dios pueda entrar en todos los rincones de tu alma. Hay lugares en tu vida y en mi vida donde le has cerrado la puerta al Señor, donde le has dicho, aquí tú no te metes. Tú lo conoces, yo lo sé. Tienes que abrir esa puerta. No puedes dejar nada que esté fuera de su acción, de su operación, que Él no pueda tocar en tu vida. Cosas que amas profundamente, cosas a las que estás apegado con todo tu corazón, tienes que renunciar a ellas. ¿Sabes cuál es el secreto para ser lleno del Espíritu? Tienes que vaciarte primero. Vacíate, abandona, deja, abre tu corazón, abre todo tu ser, para que Él te llene. Y serás lleno. Amén. No hay ninguna razón para que no sea. Entonces quiero pedirte que esto es un acto de fe. Cuando nosotros hacemos una invitación adelante, nuestro altar, dice la Escritura, no es este altar, no es este lugar físico. Nuestro altar es el Señor Jesucristo. Venimos a Él, Él es nuestro altar. Y en Él dejamos todo. Y en Él depositamos todo. Y a Él le entregamos todo. Entonces vamos a venir al Señor Jesucristo como una ofrenda. Y nos vamos a entregar a Él para que el fuego del cielo descienda y consuma la ofrenda. Amén. Así ocurrió cuando el templo de Salomón fue construido. El fuego del cielo vino y consumió todos los holocaustos. Que esta noche todos nosotros seamos un holocausto en la presencia de Dios. Para que el fuego divino y celestial descienda y consuma el holocausto y nos llene. Amén. Entonces voy a hacer una invitación. Todos los que quieren, desean, desesperada, profundamente. Yo lo deseo, hermano. Esto no es una experiencia que debe estar en el pasado. A lo mejor en el pasado tú fuiste lleno, pero todavía necesitas ser lleno hoy. No es suficiente que hayas sido lleno hace 10, 15 o 20 años. Hoy día necesitamos ser llenos. Otra vez. Entonces ven adelante. Preséntate como un holocausto al Señor. Señor, quiero ser lleno. Quiero ser lleno. Quiero vaciarme para ser lleno. Que me llene, Señor. Que tu fuego ardiente consuma mi corazón. Encienda la llama de mi corazón. Esto es que entre tú y el Señor, estamos todos aquí delante de Él.
Bendito sea tu nombre, Señor. Abre tu corazón plena, completamente, sin temor. No temas que el Señor toque tus emociones, toque los lados más profundos de tu ser. No temas nada. Ábrete completamente. Si sientes que vas a llorar, llora sin temor. Sea lo que sea que venga, no será nada malo, será bueno. El Espíritu del Señor está sobre nosotros. Bendito sea el Señor. Háblale con tus palabras, derrama tu corazón. Dile, Señor, necesito ser lleno. Necesito que me llenes, necesito que purifiques mi vida, que la limpies. Si mi corazón está frío, enciéndelo otra vez. Si mi corazón se apagó, que tu llama arda nuevamente en él. Dile al Señor con tus palabras, derrámate completamente ante Él. Llénanos. Llénanos, Señor. Llénanos. Si tienes que arrepentirte, arrepiéntete delante de Él. Deja que el toque de su Espíritu derrita la dureza de tu corazón. Él puede hacerlo ahora y lo está haciendo. Está soplando como un viento poderoso. Si hay pecados de los cuales debes arrepentirte, es el momento. Es el momento de arrepentirse y confesar y venir a Él. Porque el propósito de Él es que vivamos vidas plenas. Oh, bendito Señor, venimos a tu presencia. En el nombre de tu Hijo Jesús. Espíritu Santo de Dios, nos presentamos delante de tu presencia. Nos presentamos como aquel holocausto, como aquella ofrenda se ponía sobre el altar y se abandonaba completamente allí para que tu fuego divino descendiera sobre ella. Aquí estamos, Señor, tus hijos. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Llénanos, Señor, llénanos, Señor. Espíritu Santo de Dios, llena nuestra vida, llena nuestro corazón, llena nuestro ser, llena nuestra alma. Ven aquí, Señor, a sanar nuestros sentimientos, a sanar nuestras emociones, a curar las heridas de nuestro corazón. Ven, Señor, a quitar de nosotros la amargura y el dolor, la indiferencia, la tristeza crónica, la depresión. Ven a sanarnos y a llenarnos con los sentimientos dulces de Jesucristo. Ven a llenarnos con el ardor y el fuego que arde, quema y no se extingue jamás. Enciende de amor nuestros corazones, como encendiste los corazones de los tuyos allá en el principio de la iglesia. Arde llama santa en nuestro corazón, arde con tu fuego santo y celestial. Llénanos, llénanos, Señor, llénanos. Clame con todo su corazón. Esto es algo que usted tiene que clamar con el corazón. Dígale, Señor, lléname. Lléname. Bendito sea el Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Que en estos días, Señor, podamos sentir la llama, el fuego, el viento. Que Él nos cautive, que Él nos renueve. Señor, no queremos vivir más en el poder de nuestra carne o de nuestra sabiduría, ni de los conocimientos que tenemos, ni confiar en nada que sea nuestro. Queremos confiar en ti, en tu Espíritu. Bendito sea tu nombre, Señor. Continúe orando, no deje de orar. Llénese de la presencia del Señor, llénese de la presencia del Señor. Mientras tanto, así usted siga orando. Vamos a pedir a los músicos que nos ayuden con un cántico. Aquel que dice, Espíritu, lléname. Ayúdennos, por favor. Cantamos y oramos al Señor. Es necesario. Bendito sea el Señor. Vacíe su corazón delante de Él. Todo lo que tiene que vaciar, vacíelo. Déjelo ahí. Déjelo aquí delante de Él, en el altar de Cristo. Abandónelo todo. Las cosas que han dominado su vida, déjelas. Cosas que usted ama, que consumen su vida, déjelas. Bendito sea tu nombre, Señor. Ese como silbo suave, apacible. Llénanos, Señor. ¿O tienes otro? ¿Ese puede ser? Sí.
Gloria al Señor. Vamos a cantar ese cántico que dice Espíritu de Dios, ardiente fuego. Cantemos al Señor. Todos nosotros estamos en su presencia esta noche. Gloria al Señor. Espíritu de Dios, ardiente fuego, que soplas con tu poderoso aliento, palabras que nos llenan desde adentro, levantas de cenizas nueva vida, devuelves la salud, nos purificas. Amén. Espíritu de Dios ardiente. Cante usted con todo su corazón. Cante al Señor. Espíritu de Dios ardiente fuego. 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 Quebrantas la dureza que aprisiona, sacudes la pereza de mi alma y enciendes corazones apagados, irrumpes con tu luz que nos despierta. Espíritu de Dios, ardiente fuego. 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 Espíritu de Dios, ardiente fuego, que soplas con tu poderoso aliento, palabras que nos limpian desde adentro, levantas de cenizas nueva vida, devuelves la salud, nos purificas. Espíritu de Dios, ardiente fuego. 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 Quebrantas la dureza que aprisiona, sacudes la pereza de mi alma y enciendes corazones apagados, irrumpes con tu luz que nos despierta. Espíritu de Dios, ardiente fuego. 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 Ahora vamos a levantar nuestros brazos, hermanos, y adora al Señor. Adóralo con todo tu corazón. Adóralo con lo más profundo de tu ser. Dile cuán grande, cuán glorioso, cuán hermoso. Bendito sea tu nombre, Señor. A ti la gloria. Dilo, dilo. Levanta tu voz. Levántala. Que se alce tu voz. Que se haga oír tu voz. Exalta al Señor. Grande, poderoso, glorioso. Oh, bendito sea el Señor Jesucristo. Cuando el Espíritu nos llena de una visión gloriosa del Señor Jesucristo. Dile cuán grande, deja que todo tu ser alabe al Señor. La Escritura dice, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendito seas tú, Señor. Bendito seas tú, Señor. Gloria, gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor.
Bendito sea tu nombre, Señor. Toda la gloria, toda la honra. Bendito seas, Señor, en esta noche. Bendito seas por tu Espíritu Santo derramado en el corazón. Bendito seas porque Él llena nuestra vida, porque Él llena nuestro corazón, llena nuestra alma, llena nuestro ser. Bendito seas, Señor, por la presencia de tu Espíritu, llenando el corazón de la iglesia. Bendito seas, Señor. Bendito seas porque tu Espíritu está llenando nuestras vidas. Dile al Señor, gracias por el Espíritu Santo. Gracias porque Él llena mi vida, renueva mi vida. Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria, gloria al Señor. Gloria. Gloria, gloria al Señor Jesús. Bendito seas tú, Señor. Gloria a Dios. Gracias.